Comenzamos. Vamos a darle gracias al Señor por la bendición que nos regala de poder reunirnos un viernes más. Hoy estamos 14 de enero del 2022 y damos muchas gracias al Señor por eso, porque nos ha permitido llegar hasta aquí y poder tener este encuentro como cada viernes. Para ello vamos a comenzar invocando el nombre del Señor. Vamos con la corta oración. Les invito para que nos unamos en esta hora. Soberano Dios y Padre nuestro, te damos infinitas gracias por la bendición de podernos reunir esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por la motivación que hay en cada uno de ellos, Señor, para reunirnos, para compartir en comunidad, pese a la distancia. No tenemos la oportunidad de reunirnos físicamente, sería maravilloso, pero Señor, te damos muchas gracias por este medio que nos concedes, reunirnos a pesar de la distancia. Le doy gracias, infinitas gracias, Padre, por cada uno de ellos, por esa hora maravillosa que tú has comenzado y que estamos seguros, Señor, que la culminarás en cada uno de nosotros, de nuestras vidas, nuestros seres queridos, las personas que nos rodean. Gracias, Señor, porque tu amor, Señor, sobrepasa todo entendimiento. Y es por eso que estamos aquí, Señor. Queremos agradecerte una vez más por esa bendición de poder estar aquí y reunirnos, Señor, con el propósito de alabar tu nombre, de escuchar tu voz, de que hables a nuestros corazones y a nuestras almas cansadas, Señor, que necesitamos constantemente respuestas, Padre Santo, porque, Señor, el mundo nos ofrece mucha luz, mucho conocimiento, pero es un conocimiento que no trasciende, Padre Santo, que no puede saciar la sed del Espíritu. Eso solamente lo puedes hacer tú, y es por eso que nos reunimos, Señor, para alabarte, para glorificarte y para que calmes nuestro espíritu con tu palabra. En el nombre santo y por los méritos de nuestro Señor Jesús le damos gracias y pedimos su santa bendición en esta hora. Amén. Amén. Vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Señor, bendiga su palabra. Y damos gracias al Señor porque le ha concedido un año más de vida a Carmen. Así que le damos gracias al Señor por ella y por tenerla también con nosotros. Sí, bendiciones, Carmen, el más feliz de los cumpleaños. Sí. Gracias, Diego. Bueno, no, por favor, es la iglesia. Bueno, vamos a comenzar. Gracias, María, una oración muy hermosa. Bueno, bien, vamos a reflexionar ahora. Aquí me tenéis en pequeñito, o me puedo hacer grande. ¿Soy pequeño o soy grande? Bueno, las ideas generales, vamos a reflexionar sobre algo. A mí me conmueve, ¿vale? Me conmueve
esta breve reflexión que vamos a hacer sobre lo que se conoce como la Akedah, ¿vale? ¿Qué significa la Akedah? La Akedah judía es el fundamento del judaísmo. La Akedah tiene que ver con Génesis 22. Es muy importante para el judaísmo y también para el cristianismo. Vamos a hacer simplemente una pequeña introducción, la diferenciación entre ética y moral, porque las usamos como sinónimos, pero es sumamente importante diferenciar la ética de la moral. ¿Qué es la ética y la moral? ¿Qué dilemas morales enfrenta la Akedah? ¿Cuál es la ética en el ser y en el tiempo que viaja con nosotros? ¿Y qué significa la ética metanómica? ¿Vale? Palabras muy extrañas, pero es muy sencillo. La ética que va más allá de las normas que vamos a ver en Jesús, que es conocedor de la Akedah. Todo judío vive bajo la Akedah, vive bajo Génesis 22. Para ellos es el fundamento y también para nosotros realmente de todo la redención. Es muy importante que para Jesús enfrentó los dilemas morales bajo esta Akedah. Nosotros enfrentamos dilemas morales. La oración de Mari del inicio me ha conmovido porque es una oración que no podía introducirse mejor en el tema. ¿Cómo desarrollamos nuestra vida ante los dilemas morales, ante las decisiones que tenemos que tomar? ¿Cómo evolucionan nuestras costumbres, nuestra ética, nuestra filosofía moral, nuestra manera de pensar, tanto en nosotros mismos, en el ser, como en el tiempo? ¿Decidimos igual al principio que al final? ¿Decidimos las mismas toma de decisiones en momentos puntuales o no? De ahí la importancia que tiene la Akedah, la importancia que tiene la relación y no solo la conducta. La ética tiene que ver con la relación, la moral tiene que ver con la conducta. Si no tenemos una relación como la Akedah judía, una relación con Dios, la moral, la conducta no será adecuada. Y los dilemas morales los enfrentaremos bajo extremos, o bien el fanatismo o bien el libertinaje. Por eso, mirad en 1990 unos pequeños gráficos, podéis hacer en grande, recordáis que podéis hacer en grande la pantalla para verla mejor si pincháis en ella o si hacéis vista de hablante en vez de galería. En 1990, estos son gráficos de cómo evolucionamos la ética en el ser. Veis, la televisión era muy grande, éramos delgaditos, y en 2011 nos hemos engordado y la televisión se ha hecho un plasma, ¿no? Es decir, vamos modificándonos. Mirad antes, mamá, solo saldré a jugar al fútbol, y hoy, después, pero mamá, estoy jugando al fútbol, y aparece en el gráfico con un videojuego, ¿no? Sí, sin la actividad física. Antes decíamos, no puedo creer que esté comiendo McDonald's. Era como algo, un regalo. Ahora decimos, no puedo creer que esté comiendo McDonald's sin ningún tipo de sorpresa, porque es ya algo tan habitual. Por ejemplo, antes decíamos, incluso puedes usarlo para enviar mensajes de texto cuando apareció el móvil, incluso puedes mandar mensajes, y decíamos, ¿para qué voy a enviar mensajes a alguien si puedo llamarlo? Y ahora decimos, incluso puedes usarlo para hacer llamadas, y respondemos, ¿para qué llamaría a alguien si puedo simplemente enviarle un mensaje de texto? Es decir, evolucionamos. Mirad, antes de correr, cómo corríamos, después de correr nos secábamos el sudor del ejercicio físico, y ahora veis en el gráfico cómo aparece un selfie mientras va corriendo, y después, si veis ahí, actualizar el estado, ¿veis? Actualizar el estado, he corrido, me he grabado cuántas calorías, etcétera. O bien, mirad antes escuchando música, viendo películas, hablando con amigos, leyendo el periódico, tocando música. Y mirad en el gráfico de hoy, todo es lo mismo porque todo está en el mismo aparato, ¿no? Vemos las películas, hablamos con amigos, leemos el periódico, tocamos música o escuchamos música, pero ha evolucionado, ¿no? Sí, en definitiva, los dilemas morales que enfrentamos y que enfrentó Jesús son importantes ante la vida. ¿Cómo actuar en situaciones concretas de la vida para que, por una parte, la conciencia se sienta realmente liberada de toda opresión que no sea debida, pero por otra parte esto no degenere
en un subjetivo desorden moral. ¿Cómo puede un creyente saber lo que tiene que hacer para proceder rectamente y agradar a Dios en todo momento? ¿Cómo podemos hacer? ¿De qué manera podemos enfrentar esos dilemas morales? Mirad, los sistemas teológicos, es decir, la respuesta de la teología, para tanto buscar ese bien supremo, buscar a ese Dios, han viajado a través de o bien el placer, es decir, el hedonismo, tiene que existir un placer para que algo sea bueno, o bien en el interés propio, tiene que aparecer el egoísmo, es decir, algo tiene que aportarme para que sea bueno. O bien el mejor interés social, tiene que ser bueno para los demás, lo que sería el sistema del utilitarismo, algo que es útil. O bien en un sentido subjetivo de amor, y ahí es donde aparece la ética de la situación, en el sentido subjetivo del amor. Pero todos estos sistemas por los que viajamos en el tiempo y lo hemos construido, no tienen raíces en la palabra de Dios. Solo cuando los cristianos, armados de devoción, de oración y de valor, hacen frente a los dilemas de la vida, pueden evitar así seguir su propia inclinación hacia el pecado. Es decir, todos esos sistemas nos atraen, pero la raíz va a estar fundada en la relación, en la oración y en el valor. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en las plagas que ocurrieron en el año 165 al 265 después de Cristo, prácticamente el siglo II. 5.000 personas mueren solamente en Roma. 5.000 personas. Eso sí era una plaga de verdad. Y era un dilema moral, las conductas morales. Se conoció, y lo podéis ver siempre, como la peste antonina. No se sabía qué hacer. Y se produjeron conductas morales, muchas de ellas de verdadera relación con Cristo. Los cristianos dieron su vida en estas plagas. Otro ejemplo, además de la peste antonina, lo tenemos en Oskar Schindler, es decir, un personaje que apostó por valores morales tan importantes que decidió salvar a un grupo de judíos, considerando una ética, un valor, apostando, arriesgando y, en definitiva, comportándose finalmente bajo una ética que le inspiró para ayudar a estos judíos. Mirad estos textos que nos demuestran lo que os decía de la peste antonina. Dionisio de Alejandría, patriarca de Alejandría, escribió: desde el mismo inicio de la enfermedad, de la peste antonina, echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes de que fallecieran, y trataron los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar el contagio, la extensión de esta fatal enfermedad. Una conducta: no quiero contagiarme, no me importas tú, me importo yo, el egoísmo. La plaga había causado grandes estragos, pero dejó constancia de que mientras que los paganos, es decir, los que no tienen ese valor cristiano todavía, habían huido, mirad lo que hicieron los cristianos de verdad. Los cristianos que morían de la misma manera, no, aquí no hay magia, no, morían de la misma manera en la peste, optaron por quedarse al lado de los enfermos. Los parientes atienden amorosamente a sus familiares como deberían. Los amos muestran compasión hacia sus esclavos cristianos enfermos. ¡Qué ejemplo! Los médicos no abandonan a los afligidos. Estamos aprendiendo a no temer a la muerte. Cipriano de Cartago da testimonio de esto. ¿Veis? Una conducta moral de elevada, de suprema calidad, ¿basada en qué? En Cristo, en Jesús, en lo que Jesús había enseñado. Y eso sí que era vivir una verdadera peste mortal. No se tenían medios, no se tenían nada, y era decidir. Morían de la misma manera. Cristo nos ha enseñado
el amor hacia el prójimo. Hermosísima conducta moral. Oskar Schindler, ¿qué hizo este hombre? También inspirado en esos valores. Bien, ahí tenéis esos judíos, esa tremenda crimen hacia la humanidad, ¿no? De lexa humanidad, cómo este pueblo de Dios fue masacrado desde sus inicios y cómo en esta fábrica, en este empresario de gran éxito, que se codeaba con el régimen nazi durante mucho tiempo, que tenía muchísimo dinero, es capaz de apostar por arriesgarse a salvar a estos judíos y en esa maravillosa frase dejó su legado: quien salva una vida, salva al mundo entero. Es conmovedor que se actúe así. Tanto nos importan las conductas y es evidentemente maravilloso comportarse como se debe, pero es tan importante saber que de una relación puede nacer un valor de esta envergadura, ser capaz de verdad de entregar, de arriesgar, de demostrar lo que creemos de forma práctica y de forma en la que de verdad me cueste algo, no me refugie en el hedonismo, en el egoísmo, en el utilitarismo. Mira, yo ayudo porque es útil y ya está, o en la ética de situación, es decir, bueno, en esta situación que estoy, dentro de mis posibilidades, ayudo. Aquí estamos viendo que todo trascendió, lo que Mariluz en su oración hablaba, de algo trascendental que va más allá. Dios nos ha hablado a través de muchas maneras, de los profetas, como decía Carmen, de ese Pentateuco, por supuesto, pero hay dos formas en las que nos habla de una manera maravillosa. Muchas las formas en las que Dios está procurando dársenos a conocer y ponernos en comunión con Él. Él se esfuerza, nosotros no lo sabemos, siempre ha estado ahí, no lo sabíamos. Él se esfuerza por darse a conocer. El corazón que está preparado quedará impresionado por el amor y la gloria de Dios, tal como se revelan en las obras de sus manos. ¿Cuáles son las obras de sus manos? Nuestro Salvador entrelazó sus preciosas lecciones con las cosas de la naturaleza del reino animal, la naturaleza en su esplendor, en su gloria. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con que Él ha adornado nuestra morada terrenal. Observad, escuchad los silencios, si tan solo queremos escuchar. Las obras que Dios ha hecho nos enseñarán lecciones preciosas de obediencia, de confianza, desde las estrellas que en su carrera por el espacio sin huellas siguen de siglo en siglo sus sendas asignadas, hasta el átomo más pequeño. Las cosas de la naturaleza obedecen a la voluntad del Creador. ¿Las escuchamos? ¿Puede hablarnos Dios esta noche mirando a las estrellas? Si creyéramos plenamente esto, toda ansiedad indebida desaparecería. No toda ansiedad, porque somos seres caídos y sufrimos dilemas morales diariamente. Pero hay una ansiedad indebida que podríamos eliminar si de verdad creemos que Dios nos puede hablar esta noche mismo a nuestros problemas morales. En los variados dones de Dios en la naturaleza no vemos sino el reflejo más cálido de su gloria. En los reflejos, en las cosas que ojo ni siquiera vio ni oído oyó, que jamás entraron en pensamiento humano. Eso son las cosas grandes que ha preparado Dios para los que le aman. Tú amas a Dios, yo amo a Dios. Pues esto nos está preparando nuestro Dios. ¿Lo creemos? Dios nos habla mediante sus obras providenciales y por la influencia de su Espíritu Santo en el corazón. Podemos sorprendernos con la naturaleza, podemos sorprendernos con la Escritura, con la misma oración, y no servir, porque no está bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Cuánto oraron?
cuánta maravilla dedicaron a la Torá, aquel Sanedrín que se enfrentó al mismo Mesías y a Pedro y a sus discípulos, y no lo reconocieron, porque no estaban bajo la influencia del Espíritu Santo. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras. Otra manera de hablarnos el Señor. Llenad vuestro corazón de las palabras de Dios, porque son el agua viva que apaga vuestra sed. Este mundo estamos olvidando la palabra de Dios, la naturaleza, las raíces. ¿Y cuáles son esas raíces? La Akedah judía de Abraham. Vamos juntos, si queréis. Vamos juntos a esta parte de la Escritura, Génesis 22. Expongo algunos textos, pero lo tenéis ahí. Es uno de los pasajes más importantes de la Escritura y a mí me encantan y me conmueven. Dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah. Y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El dilema moral que enfrenta Abraham es de un nivel elevadísimo. ¿Cuándo es la primera vez que aparece en la Escritura la palabra amor? El verbo amor, la raíz amor. ¿Cuándo? Aquí, en Génesis 22. Tu hijo, tu único, el amado, en el hebreo original. Tu amado, el amado. Y es tan bonito porque hoy mismo hay algún judío, hoy, en el año 2022, que se está convirtiendo al cristianismo bajo estos textos, porque están aludiendo claramente al Mesías. No todos lo ven así, pero muchos judíos que se convierten por esto. El amado. ¿Y quién es el amado? El dato curioso, esta es la primera vez que aparece la palabra amor en la Torá. La primera. En Génesis, el amado. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Qué hermosura en el pasaje, porque es curioso que, ¿por qué pone sobre Isaac la leña sobre su hijo? Observad el dilema que tiene que enfrentar Abraham y que enfrentaríamos nosotros tratando de entender un gesto de amor en algo tan cruel. ¿Cómo sacrificar a tu propio hijo? Iban los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, arregló la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Bien, os pregunto, queridos hermanos, querida comunidad, la Akedah, ¿qué significa en hebreo Akedah? El término Akedah, ¿qué significa? La atadura. El texto realmente se puede titular, Génesis 22, la atadura de Abraham. La clave de todo el pasaje está aquí en el verbo ató a Isaac. Eso significa la Akedah, la atadura de Isaac. Pero observad que en el Evangelio de Marcos, el primer Evangelio, luego muy de mañana, cuando los principales sacerdotes ya habían consultado con los ancianos, con los escribas y con todo el Sanedrín, después de atar a Jesús, le llevaron y lo entregaron a Pilato. Ataron a Jesús. Abraham ató a Isaac. Cuando Abraham, nuestro padre, dice el judaísmo, ató a Isaac, su hijo, el santo, bendito sea, instituyó el sacrificio de 2 corderos, uno por la mañana, otro por la tarde. ¿Y por qué hizo esto? Cuando Israel ofrece los sacrificios diarios sobre el altar,
el santo, bendito sea, recuerda la atadura de Isaac, el Talmud hebreo. ¡Qué hermosura para ellos! Donde el personaje importante es Abraham, Dios, Abraham, tipo de Dios, antitipo. Pero para nosotros la figura de Isaac es la de Jesús, es la de Dios también. Y el Talmud hebreo dice, reflexiona, cuando Israel hace estos sacrificios, los hacía, recordaba constantemente la atadura de Isaac, es decir, el sacrificio de Jesús. Abraham regresó, no leemos todo el pasaje, lo tenéis para reflexionar en él. Cuando regresó a sus siervos, levantándose, se fueron juntos a Beerseba. Ya el ángel había detenido la mano de Abraham, y Abraham habitó en Beerseba. El pasaje, Isaac desaparece. Regresa a sus siervos y se fueron juntos, pero no hace alusión a Isaac. ¿Por qué no hace alusión a Isaac? Sería importante, ¿no creéis? Aludir a Isaac, desaparece. ¿Por qué? ¿Por qué desaparece Isaac? Entonces Abraham alzó la vista y miró, y aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aparece un cordero. Isaac desaparece de escena. Jesús es atado, sacrificado, pero resucitado. Soren Kierkegaard, en el concepto de la angustia, en un libro maravilloso, habla de este pasaje como el salto de la fe. Hay un momento en nuestra vida en el que hay que dar un salto de fe. ¿Cómo ocurre con Abraham? Donde lo absolutamente ilógico, lo absolutamente incomprensible de un Dios de amor se torna en el mayor gesto, en la mayor voluntad de bien, de salvar, de un Dios amoroso. Y ese concepto de angustia que tenemos para cada uno de los dilemas morales que enfrentamos, que no pueden igualarse al que enfrentó Abraham, nos produce como mínimo una ternura y una compasión hermosa. Mirad lo que escribe Soren Kierkegaard sobre este pasaje y en el salto de la fe. Cuando me pongo a reflexionar sobre Abraham, me siento como aniquilado. Caigo a cada instante en la paradoja inaudita que es la sustancia de su vida. A cada instante me siento rechazado. Y a pesar de su apasionado furor, mi pensamiento no puede penetrar esta paradoja, ni siquiera el espesor de un cabello, dice Kierkegaard. Para descubrir un escape a esta angustia, pongo en tensión todos mis músculos. Instantáneamente me siento paralizado. ¿Comprendéis? ¿Comprendemos el concepto de angustia? ¿Cómo voy a sacrificar al hijo que, por otra parte, tanto hemos soñado, su madre y yo? ¡Qué angustia que Dios me lleve a este dilema moral! ¡Qué tensión! ¡Qué miedo! ¡Qué reflexión tan cruel! No me queda otro camino que el salto de la fe. Ya no entra la lógica, ya no entra el raciocinio, entra el salto de la fe. Cuando Jesús, como judío, es enseñado por su madre, por su padre, por José, por María, sobre la aquedad, porque se enseña desde siempre, y Jesús crece en esta angustia también de comprender este pasaje, tendrá que enfrentar en su ética, más allá de las normas, tendrá que enfrentar dilemas morales. Hay muchos, pero uno de los que Jesús se encuentra en Juan 8, cuando esa mujer sorprendida en adulterio es puesta delante de él para atraparle, en un dilema moral en el que Jesús tiene que parar el tiempo
y escribir en el suelo, tomar una decisión frente a todo el pueblo, frente a nosotros, frente a la humanidad. Allí donde la miseria, que es esa situación de esa mujer y de todos nosotros culpándola, y la misericordia, que es Jesús, se unen, teniendo que hacer justicia por un lado y teniendo que ser misericordioso por otro. ¿Cómo discierne Jesús? ¿Cómo es capaz Jesús de entender qué hacer en una situación así? La sierva del Señor, Elena White, nos habla de esa influencia del Espíritu Santo. Es clave, vital. Sin ella no podremos discernir situaciones tan complejas como las que vivimos. Jesús no es un sacerdote del templo. Dios no se ha encarnado en un profesional de la religión. Dios no se ha encarnado en un moralista preocupado por la ley solamente, sino que le interesamos nosotros sobre todo, nuestra relación, más que lo que hacemos. Nuestras conductas son importantes, pero si no se basan en una relación bajo la influencia del Espíritu Santo, nos perderemos. La libertad conquistada, la libertad otorgada a Abraham cuando vuelve, cuando regresa, con su hijo, imaginad su madre, cuando esa libertad supone el verdadero sacrificio de obediencia de un hombre humano como nosotros, un ser humano como nosotros que tiene que tomar esa decisión de confiar, de saltar ese abismo de la fe, le otorga una libertad que rompe todas las cadenas. He aquí una voz de los cielos que decía: este es mi hijo, el amado. Mateo 3:17, qué hermoso. El amado, como Isaac, en quien me complací. Esta es la traducción más textual. Mi hijo, el amado. Esta es la voz de los cielos en este hermoso sacrificio. Felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, decía Jesús. Felices, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Los que tienen conciencia de necesidad espiritual. Los que tienen conciencia de llegar a un dilema moral en el que ya no me queda más que saltar, que lanzarme en la fe, porque Dios me llevas a una angustia que no puedo soportar ni entender. Felices los que tienen esa conciencia. Felices son aquellos que realmente son capaces de vivir esta experiencia de fe, esta experiencia compleja que se resuelve obedeciendo bajo la influencia del Espíritu Santo. No es muy extraño pensar, ¿no creéis que aquellas personas que se marcharon cuando Jesús lanzó esa tremenda enseñanza: quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra? Y el texto dice que se fueron todos y se quedó solo la mujer sorprendida en el adulterio y Jesús. ¿No pensáis que es muy extraño que esto ocurriera de esta manera, literalmente, cuando había gente tan orgullosa, tan soberbia, tan malvada como todos nosotros, y que el texto dice que se fueron? ¿Quién produjo eso? ¿Quién produjo en esas conciencias el marcharse? El Espíritu Santo, Dios. No es una energía, no es algo que ocurre en la Escritura y que no lo entendemos, es absolutamente la intervención de Dios en la humanidad. Nos marcharemos todos o nos quedaremos con Jesús. No hay más solución. Toda ansiedad indebida puede ser eliminada. Yo sé que afrontamos en estos momentos seguro dilemas morales. Yo sé que no lo estamos pasando bien, seguramente muchos de nosotros, y sé también que nuestros hijos, nuestra familia, nuestro amado, nuestra amada, puede llevar sobre sí una leña que nosotros
le hemos puesto. Puede ser un viaje aterrador hacia la naturaleza, hacia Dios hablándome en la naturaleza, en el monte Moriah, en el monte que yo te diré. Ve, viaja por la naturaleza, pon la leña sobre tu hijo, vive la atadura, átalo a mi amado y ofrécelo en holocausto. Y yo sé que en estos dilemas que enfrentas hoy, quizá no quede más remedio que saltar hacia el abismo de la fe. Has razonado, has pensado, te has parado en la cátedra del polvo, no en los despachos, a escribir sobre la tierra. Dios mío, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Apedrearme? ¿Liberarme? ¿Qué debo hacer, Señor? En ese salto hacia la fe se producirá un milagro. El milagro de la libertad, el milagro de la obediencia. Y esto solo puede ocurrir bajo la influencia del Espíritu Santo. Ninguna filosofía, ninguna psicología, ninguna ciencia, por muy correcta que ésta sea, llegará a ser capaz de hacer que toda la humanidad se tenga que marchar avergonzada. Por eso yo te pido hoy, o comparto hoy, este pasaje, que cambia la vida de judíos diariamente, porque no pueden más, y bajo la influencia del Espíritu Santo ven en Isaac a Jesús. Y no les queda más remedio que entender que la atadura de su nación, la atadura de su gran Abraham, tiene la consecuencia en la resurrección de Isaac. Y se convierten. Que Dios te bendiga, te ayude a entender tus dilemas morales, que bajo una situación particular tú debes tomar tu decisión particular. Pero solo deseo que se haga bajo la influencia del Espíritu Santo. Cantemos y oremos juntos y que este pasaje nos ayude en nuestra vida diaria y real, y que cuando nos sintamos doloridos, entristecidos en el viaje hacia ese monte, que todos tengamos en mente la figura de Abraham y cómo ató a su hijo, y cómo este acto de aparente paradoja y contradicción se convierte en el mayor acto de amor de un Dios creador sobre su creación, sobre sus criaturas. Padre querido, qué grande eres, cuán grande eres, Señor, para todos nosotros. Cuán grande es tu gloria, cuán grande es tu sabiduría y cuán finitos somos nosotros, seres necesitados. No acudimos a ti por debilidad, Señor, acudimos a ti porque te amamos. Señor, te encarnaste por amor, antes que por redimirnos, por amor. Nos sorprende y nos conmueve todos los esfuerzos que has hecho y que haces cada día a diario por este mundo que te da la espalda. Qué injustos hemos sido, Señor, contigo, con nosotros mismos y con los seres que amamos. Padre querido, te doy muchas gracias por este grupo, por estar aquí, por el testimonio de ellos, por el ejemplo que dan, por sus vidas, porque están aquí. Señor, recordar a nuestro patriarca Abraham y tu hijo, recordar aquel momento, cómo tuvo que ser para él, cómo tienen que ser para nosotros, Señor, los dilemas morales que enfrentamos. Solo tú lo sabes. Te pido, en honra a tu misericordia, por
en favor a tu legado, a tu testimonio, a tus promesas, te pido de todo corazón que ayudes, como quieres hacerlo, en los dilemas morales de mis hermanos aquí, reunidos de esta manera. Te pido por cada uno de esos dilemas que enfrentamos. Te ruego y te suplico que bajo la influencia tuya, bajo la influencia del Espíritu Santo, Señor, nos ayudes a depositar la leña, si es necesario, en el hombro, en la vida de quien más amamos, o en lo que más amamos. Que seamos capaces de, incluso, Señor, llegar al extremo de ese amor. Porque sabemos, Padre, que tú no nos fallarás y nos vas a ayudar todo lo que puedas. Rogamos, Señor, que la ansiedad indebida sea eliminada escuchándote, relajándonos y emocionándonos con tu naturaleza. A cada uno de nosotros nos hablas, Señor. Con cada uno de nosotros has estado siempre, aunque no lo sabíamos. Y ahora es momento, Señor, de recordar ese pacto, esa atadura a tu Hijo. Todos te hemos atado, Señor. Tú has sido atado por esta humanidad, pero has resucitado. Y se ha hecho justicia, se ha hecho sacrificio, se ha hecho holocausto, y nadie puede, Señor, negarte más. La humanidad puede marcharse avergonzada o quedarse contigo. Te ruego una vez más que te manifiestes esta noche en las estrellas de nuestra vida, en el monte en el que pretendemos subir, y que cada uno de los dolores, dilemas, alegrías, tristezas, desafíos que afrontan mis hermanos aquí en la iglesia, encuentros, Señor, puedan ser dirigidos bajo la influencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque este es un momento de alegría. Celebramos que Isaac ha vuelto. Celebramos que tú has resucitado, vencido a la muerte, y nos otorgas en este sacrificio de angustia el valor de la fe. Seres cristianos que se arriesgan a todo bajo la influencia del Espíritu Santo, que no les importa el contagio, las consecuencias, porque están seguros de en quién han creído. Padre Santo y querido, hacia ti vamos, en ti nos movemos, en ti queremos ser, en el tiempo que nuestra ética sea dirigida, orientada, educada y ejecutada por ti en cada una de nuestras decisiones morales. Gracias, Padre querido, por tu inmenso amor y por tu grandeza. En el nombre de Jesús rogamos esto, porque es en el nombre tuyo, porque tú y Jesús uno sois junto al Espíritu Santo. Amén. Amén.